El sol del mediodía caía implacable sobre las calles de Phoenix, pintando el asfalto con ondas de calor que distorsionaban el horizonte. El aire estaba cargado de polvo, risas lejanas y el zumbido constante de los teléfonos móviles grabando todo lo que parecía digno de una publicación. En una esquina, un grupo de adolescentes se reunía alrededor de una bicicleta caída y un cubo lleno de algo que parecía agua, pero que brillaba con burbujas oscuras. Coca-Cola. Lucía, una niña pelirroja de unos 9 años, caminaba con su pastor alemán llamado Rex. El perro, grande y de mirada noble, llevaba un arnés con una placa desgastada donde se leía K9, retirado. Era un animal fuerte, pero su andar era tranquilo, cuidadoso, casi solemne. Lucía sostenía la correa con ambas manos, tarareando una canción que su padre le había enseñado. A unos metros, los adolescentes, 5 en total, se empujaban y reían mientras sostenían botellas abiertas. «Vamos, hazlo ya», dijo uno de ellos con la cámara lista. Otro, más alto y con gorra roja, levantó la botella sobre el cubo. «Solo es un perro viejo, ni siquiera se va a dar cuenta», añadió con una sonrisa que no tenía nada de inocente. Lucía frunció el ceño. Rex se detuvo. Los observó con las orejas erguidas. Había algo en su instinto que lo puso en alerta. El tono de las risas, el olor de la bebida derramada, la tensión en el aire. Cuando el primer chorro de Coca-Cola cayó sobre el lomo del perro, el líquido espumoso corrió como una sombra por su pelaje dorado. Lucía gritó: «¡No! ¡Déjenlo en paz!». Los chicos estallaron en carcajadas. «Relájate, niña, es solo una broma», dijo uno, mientras filmaba el rostro asustado de Lucía. Otro empujó a Rex con el pie, riendo todavía más. Pero el perro no reaccionó con furia. Retrocedió apenas mirando a Lucía, como esperando instrucciones. Su lealtad era mayor que cualquier dolor. Entonces, entre risas y burbujas derramadas, la voz de la niña se quebró. «¡Papá!». La palabra resonó en la calle como una alarma. Desde el fondo de la cuadra, el sonido de pasos firmes se mezcló con el eco de un metal rozando otro. Un hombre apareció en el extremo de la calle, su silueta recortada contra el sol. Vestía pantalones de camuflaje, botas militares y una camiseta negra. En su muñeca brillaba una pulsera trenzada. Lucía corrió hacia él, llorando. «Le echaron Coca-Cola a Rex, papá». El hombre se agachó, abrazó a su hija y luego levantó la vista. Los chicos dejaron de reír. Había algo en la mirada de aquel hombre que no necesitaba presentación. Sus ojos eran fríos, calculadores, pero no por falta de alma, sino por exceso de experiencia. Había visto demasiadas cosas. Caminó hacia el grupo con paso lento, pero cada uno de sus movimientos llevaba una autoridad imposible de ignorar. Los adolescentes retrocedieron instintivamente. «¿Quién fue?», preguntó. Su voz era baja, sin gritos, sin amenazas, solo una calma que asustaba más que cualquier grito. El chico de la gorra roja trató de sonreír. «Era solo una broma, señor. ¿No queríamos una broma?». El hombre dio un paso más cerca. Rex se colocó a su lado, aún goteando la bebida azucarada. «¿Crees que es divertido ver sufrir a un animal que ni siquiera entiende por qué lo atacas?». Nadie respondió. El silencio era tan pesado que incluso el zumbido del viento pareció desaparecer. El hombre respiró profundo, luego se agachó y acarició el cuello de Rex. «Este perro», dijo sin mirar a los chicos, «no es solo una mascota, es un soldado retirado. Sirvió conmigo en Afganistán. Salvó más vidas de las que ustedes podrían contar con los dedos». Lucía miró a su padre, las lágrimas aún en su rostro. El hombre continuó, su voz ahora cargada de algo entre orgullo y tristeza. «En una emboscada, Rex me arrastró fuera de un vehículo en llamas. Me llevó por un camino que ni siquiera yo podía ver. Me salvó. Perdió parte de su oído por una explosión. Y aún así, siguió protegiendo a su equipo». Uno de los adolescentes bajó la cabeza. «No sabíamos, señor». «Ese es el problema», replicó el hombre, alzando apenas el tono. «No piensan antes de actuar. No sienten antes de dañar». El viento sopló, levantando un remolino de polvo. Lucía se acercó y tocó el brazo de su padre. «Papá, está pegajoso», murmuró. El hombre asintió. Sacó una cantimplora y comenzó a verter agua sobre el pelaje del perro, limpiándolo con movimientos lentos.
Los chicos observaron, sin moverse. Cuando terminó, se levantó y miró a los adolescentes uno por uno. ¿Tienen perros en casa? Nadie respondió. Entonces, escuchen esto, dijo con calma. No necesitas ser soldado para tener honor, pero si pierdes la compasión, pierdes todo lo que te hace humano. El chico de la gorra roja tragó saliva. La cámara en su mano seguía grabando, pero ya no tenía el valor de mirar la pantalla. Lentamente la bajó. El hombre giró hacia su hija. Vamos, Lucía. Caminaron unos pasos, pero antes de irse, el Navy SEAL se detuvo y añadió: no borren ese video. Publíquenlo. Pero asegúrense de mostrar el final, no el principio. Los adolescentes no entendieron del todo, hasta que los vieron alejarse. La niña pelirroja, el perro aún húmedo y el soldado caminando en silencio, bajo un sol que parecía rendirse ante su sombra. Horas más tarde, uno de los chicos volvió al mismo lugar con un cubo de agua y una toalla limpia. Había eliminado todos los clips de risa del video. Solo quedaba la parte donde el soldado hablaba. Lo subió con el título: El día que aprendí lo que significa el respeto. El video se volvió viral. Pero la historia no terminó ahí. 2 días después, en el mismo vecindario, se organizó una limpieza comunitaria para los animales callejeros. Los mismos adolescentes que habían reído ahora llevaban guantes y cepillos. Rex, con su arnés nuevo, observaba desde el porche mientras Lucía llenaba un balde con agua limpia. El chico de la gorra roja se acercó con timidez. ¿Puedo ayudar otra vez? Lucía sonrió. Claro, pero sin cámaras esta vez. Él asintió. El padre de Lucía miraba desde la puerta, brazos cruzados, el rostro tranquilo. En su mirada no había rencor, solo esa serena satisfacción de quien ve una semilla de cambio germinar. Porque algunas batallas no se ganan con armas, sino con ejemplos. Y ese día, en una calle bañada por el sol, la compasión venció a la ignorancia. El sol del mediodía caía implacable sobre las calles de Phoenix, pintando el asfalto con ondas de calor que distorsionaban el horizonte. El aire estaba cargado de polvo, risas lejanas y el zumbido constante de los teléfonos móviles grabando todo lo que parecía digno de una publicación. En una esquina, un grupo de adolescentes se reunía alrededor de una bicicleta caída y un cubo lleno de algo que parecía agua, pero que brillaba con burbujas oscuras. Coca-Cola. Lucía, una niña pelirroja de unos 9 años, caminaba con su pastor alemán llamado Rex. El perro, grande y de mirada noble, llevaba un arnés con una placa desgastada donde se leía K9, retirado. Era un animal fuerte, pero su andar era tranquilo, cuidadoso, casi solemne. Lucía sostenía la correa con ambas manos, tarareando una canción que su padre le había enseñado. A unos metros, los adolescentes, 5 en total, se empujaban y reían mientras sostenían botellas abiertas. «Vamos, hazlo ya», dijo uno de ellos con la cámara lista. Otro, más alto y con gorra roja, levantó la botella sobre el cubo. «Solo es un perro viejo, ni siquiera se va a dar cuenta», añadió con una sonrisa que no tenía nada de inocente. Lucía frunció el ceño. Rex se detuvo, los observó con las orejas erguidas. Había algo en su instinto que lo puso en alerta. El tono de las risas, el olor de la bebida derramada, la tensión en el aire. Cuando el primer chorro de Coca-Cola cayó sobre el lomo del perro, el líquido espumoso corrió como una sombra por su pelaje dorado. Lucía gritó: «¡No! ¡Déjenlo en paz!». Los chicos estallaron en carcajadas. «Relájate, niña, es solo una broma», dijo uno mientras filmaba el rostro asustado de Lucía. Otro empujó a Rex con el pie, riendo todavía más. Pero el perro no reaccionó con furia. Retrocedió apenas, mirando a Lucía, como esperando instrucciones. Su lealtad era mayor que cualquier dolor. Entonces, entre risas y burbujas derramadas, la voz de la niña se quebró. «¡Papá!». La palabra resonó en la calle como una alarma. Desde el fondo de la cuadra, el sonido de pasos firmes se mezcló con el eco de un metal rozando otro. Un hombre apareció en el extremo de la calle, su silueta recortada contra el sol. Vestía pantalones de camuflaje, botas militares y una camiseta negra. En su muñeca brillaba una pulsera trenzada. Lucía corrió hacia él, llorando. «Le echaron Coca-Cola a Rex, papá». El hombre se agachó, abrazó a su hija y luego levantó la vista. Los chicos dejaron de reír.
Había algo en la mirada de aquel hombre que no necesitaba presentación. Sus ojos eran fríos, calculadores, pero no por falta de alma, sino por exceso de experiencia. Había visto demasiadas cosas. Caminó hacia el grupo con paso lento, pero cada uno de sus movimientos llevaba una autoridad imposible de ignorar. Los adolescentes retrocedieron instintivamente. «¿Quién fue?», preguntó. Su voz era baja, sin gritos, sin amenazas, solo una calma que asustaba más que cualquier grito. El chico de la gorra roja trató de sonreír. «Era solo una broma, señor. No queríamos...» «¿Una broma?». El hombre dio un paso más cerca. Rex se colocó a su lado, aún goteando la bebida azucarada. «¿Crees que es divertido ver sufrir a un animal que ni siquiera entiende por qué lo atacas?». Nadie respondió. El silencio era tan pesado que incluso el zumbido del viento pareció desaparecer. El hombre respiró profundo. Luego se agachó y acarició el cuello de Rex. «Este perro», dijo sin mirar a los chicos, «no es solo una mascota. Es un soldado retirado. Sirvió conmigo en Afganistán. Salvó más vidas de las que ustedes podrían contar con los dedos». Lucía miró a su padre, las lágrimas aún en su rostro. El hombre continuó, su voz ahora cargada de algo entre orgullo y tristeza. «En una emboscada Rex me arrastró fuera de un vehículo en llamas. Me llevó por un camino que ni siquiera yo podía ver. Me salvó. Perdió parte de su oído por una explosión, y aún así siguió protegiendo a su equipo». Uno de los adolescentes bajó la cabeza. «No sabíamos, señor». «Ese es el problema», replicó el hombre, alzando apenas el tono. «No piensan antes de actuar. No sienten antes de dañar». El viento sopló, levantando un remolino de polvo. Lucía se acercó y tocó el brazo de su padre. «Papá está pegajoso», murmuró. El hombre asintió. Sacó una cantimplora y comenzó a verter agua sobre el pelaje del perro, limpiándolo con movimientos lentos. Los chicos observaron sin moverse. Cuando terminó, se levantó y miró a los adolescentes uno por uno. «¿Tienen perros en casa?». Nadie respondió. «Entonces escuchen esto», dijo con calma. «No necesitas ser soldado para tener honor, pero si pierdes la compasión, pierdes todo lo que te hace humano». El chico de la gorra roja tragó saliva. La cámara en su mano seguía grabando, pero ya no tenía el valor de mirar la pantalla. Lentamente la bajó. El hombre giró hacia su hija. «Vamos, Lucía». Caminaron unos pasos, pero antes de irse, el Navy SEAL se detuvo y añadió: «No borren ese video. Publíquenlo, pero asegúrense de mostrar el final, no el principio». Los adolescentes no entendieron del todo hasta que los vieron alejarse. La niña pelirroja, el perro aún húmedo y el soldado caminando en silencio, bajo un sol que parecía rendirse ante su sombra. Horas más tarde, uno de los chicos volvió al mismo lugar con un cubo de agua y una toalla limpia. Había eliminado todos los clips de risa del video. Solo quedaba la parte donde el soldado hablaba. Lo subió con el título «El día que aprendí lo que significa el respeto». El video se volvió viral. Pero la historia no terminó ahí. 2 días después, en el mismo vecindario, se organizó una limpieza comunitaria para los animales callejeros. Los mismos adolescentes que habían reído ahora llevaban guantes y cepillos. Rex, con su arnés nuevo, observaba desde el porche mientras Lucía llenaba un balde con agua limpia. El chico de la gorra roja se acercó con timidez. «¿Puedo ayudar otra vez?». Lucía sonrió. «Claro, pero sin cámaras esta vez». Él asintió. El padre de Lucía miraba desde la puerta. Brazos cruzados, el rostro tranquilo. En su mirada no había rencor, solo esa serena satisfacción de quien ve una semilla de cambio germinar. Porque algunas batallas no se ganan con armas, sino con ejemplos. Y ese día, en una calle bañada por el sol, la compasión venció a la ignorancia. El video se extendió como fuego en redes sociales, no por la violencia, sino por el mensaje. «No necesitas un uniforme para tener honor», decía la voz del Navy SEAL al final. Miles de comentarios inundaron la publicación. Padres agradeciendo la lección, jóvenes prometiendo cambiar, entrenadores de perros compartiendo historias parecidas. Nadie esperaba que una simple grabación de celular se convirtiera en un símbolo de respeto y redención. Lucía veía los comentarios desde la tableta del comedor, acariciando la cabeza de Rex. El perro dormía, respirando con suavidad,
su costado subiendo y bajando como un reloj silencioso. El padre, cuyo nombre era Samuel, limpiaba su rifle desmontado sobre la mesa, aunque ya no lo usaba desde que había dejado el servicio activo. Era una costumbre, una forma de mantener la mente en calma. «Papá», dijo Lucía en voz baja, «¿estás enojado con ellos todavía?» Samuel levantó la vista, la expresión serena. «No, Lucía, la ira solo sirve en el campo de batalla. Aquí en casa lo que importa es enseñar. ¿Y si vuelven a hacerle daño a otro perro?» Samuel guardó silencio unos segundos. «Entonces, alguien más deberá hacer lo correcto. A veces, las lecciones no son para todos al mismo tiempo, pero siempre dejan huella». Afuera el calor del día comenzaba a ceder. Los mismos adolescentes pasaban por la acera, con una bolsa de alimento para perros. No tocaron el timbre, solo dejaron la bolsa frente al portón y siguieron caminando. Lucía los observó desde la ventana y sonrió. «Mira, papá, lo trajeron». Samuel asintió sin decir palabra. Esa noche, cuando el cielo se volvió de un azul profundo y las estrellas comenzaron a brillar sobre el desierto, Rex se levantó inquieto. Gruñó suavemente, moviendo las orejas. Samuel, que ya dormía en el sofá, abrió un ojo. «¿Qué pasa, compañero?», murmuró. El perro caminó hasta la puerta principal y rascó con las patas. Algo fuera había cambiado. Un ruido metálico leve se escuchó en la distancia. Samuel se levantó y tomó una linterna. Lucía dormía, ajena al movimiento. Al abrir la puerta, el aire fresco de la noche le golpeó el rostro. Siguió el sonido con pasos silenciosos. En la esquina, junto al contenedor de basura, vio a dos sombras moviéndose. No eran los adolescentes de antes, eran hombres adultos, encapuchados, intentando forzar la puerta trasera de una tienda cerrada. Rex gruñó, bajo pero firme. Samuel lo detuvo con un gesto. No era su deber intervenir, pero el instinto de soldado aún vivía en él. Se acercó sigilosamente hasta quedar a unos metros. «No hagan eso», dijo con calma. Las dos figuras se giraron. «¿Y tú quién eres?». Samuel apuntó la linterna directo a sus rostros. «Solo un vecino que no quiere que terminen en la cárcel». Los hombres rieron. «Lárgate antes de que...». No terminaron la frase. Rex se adelantó, ladrando con una potencia que hizo eco en toda la calle. Los intrusos retrocedieron. Samuel se colocó delante del perro sin moverse. «Déjenlo y márchense ahora, no quiero problemas». Uno de ellos sacó una navaja. «¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer, héroe?». Samuel suspiró. «No me obliguen a demostrarlo». El enfrentamiento duró apenas segundos. Uno de los hombres intentó acercarse, pero Rex lo derribó con un salto calculado. No lo mordió, solo lo inmovilizó. El otro huyó corriendo, dejando caer la herramienta. Samuel sujetó al primero, lo levantó y lo obligó a mirar al perro. «Míralo bien, este animal salvó vidas. No quieras saber cómo actúa cuando su familia está en peligro». Minutos después, la policía llegó, alertada por un vecino. Samuel entregó al detenido sin una palabra. Uno de los oficiales reconoció el emblema en su camiseta. «¿Usted es el del video?». Samuel asintió. «Sí, pero no soy héroe. Solo hago lo que cualquiera debería». Cuando todo terminó, regresó a casa. Lucía estaba en la puerta, abrazando su muñeco. Rex ladró muy fuerte. «¿Estás bien?». Samuel sonrió acariciando su cabello. «Todo está bien, pequeña». Rex solo hizo su trabajo. Los días siguientes, la historia del intento de robo apareció en las noticias locales. Los vecinos comenzaron a dejar notas en el buzón. «Gracias por cuidar el barrio. Héroe sin capa. Rex, el guardián del vecindario». Pero Samuel no buscaba reconocimiento. Lo que le importaba era que Lucía aprendiera que la fuerza no se mide por los músculos, sino por la integridad. Una tarde, mientras reparaban la cerca del jardín, Lucía le preguntó: «Papá, ¿por qué Rex sigue protegiendo si ya no está en el ejército?». Samuel lo miró. «Porque el honor no se retira, Lucía, solo cambia de misión». Esa frase se grabó en la mente de la niña. La repitió días después en clase, cuando la maestra pidió escribir algo sobre el valor. Su ensayo se tituló «El honor no se retira». Lo leyó frente a todos, contando cómo su perro había servido en la guerra y cómo un acto de crueldad se convirtió en una lección para muchos. Algunos niños lloraron, la maestra también.
Una semana más tarde, la escuela organizó una campaña para recolectar alimentos y medicinas para animales rescatados. Lucía fue nombrada líder del proyecto y, para sorpresa de todos, los mismos adolescentes que habían causado el incidente se ofrecieron como voluntarios. El día del evento, Samuel llegó con Rex. El perro llevaba un pañuelo azul en el cuello y una mirada atenta. Los niños lo rodearon, acariciándolo. Uno de los adolescentes, ahora con expresión humilde, se acercó a Samuel. «Señor, yo fui quien tiró la Coca-Cola aquel día». Samuel lo observó en silencio. Solo quería decirle que lo siento de verdad, no por el video ni por la gente, por él, señaló a Rex. No sabía lo que hacía. El exsoldado asintió. Aceptar el error es el primer paso para cambiar. Lo importante es lo que haces después. El chico sonrió con lágrimas contenidas. Quiero ser entrenador de perros, como los que trabajan con el ejército. Samuel extendió la mano y lo felicitó. Entonces, empieza por aquí. Enséñales a estos perros que todavía hay esperanza. Durante toda la jornada trabajaron juntos. Lavaron jaulas, alimentaron cachorros, limpiaron heridas. Rex se mantuvo a un lado, observando, como si entendiera que su historia había despertado algo más grande que él. Al caer la tarde, un periodista local se acercó a Samuel. «La gente quiere saber más sobre usted. ¿Planea abrir un refugio o algo así?» Samuel negó con una sonrisa. «No busco fama. Solo quiero que recuerden una cosa. La compasión también se entrena, igual que la fuerza». El periodista asintió y se retiró. Esa noche, mientras el sol desaparecía tras las montañas, Lucía y su padre se sentaron en el porche. Rex descansaba a sus pies, respirando tranquilo. La niña miró el horizonte. «Papá, ¿crees que Rex extraña la guerra?» Samuel se quedó pensando. Tal vez no la guerra, pero sí el propósito. Todos necesitamos sentir que servimos para algo. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces ahora su propósito soy yo». Samuel la abrazó. «Y el mío también». El viento sopló suave, moviendo el pañuelo azul del perro. En ese momento, Samuel comprendió que las heridas del pasado no se curan olvidando, sino transformando el dolor en enseñanza. Al día siguiente, el video original del incidente fue compartido por una organización de veteranos con un nuevo mensaje al final. El honor no se retira, se hereda. Miles de personas comenzaron a donar para centros de rescate y programas de entrenamiento de perros de servicio. Y aunque Samuel nunca lo admitió, se sintió orgulloso, no de ser héroe, sino de haber encendido una chispa de cambio. Pero aún faltaba una última prueba. Un mes después, durante una tarde lluviosa, Rex comenzó a cojear. Lucía se preocupó de inmediato. Samuel lo llevó al veterinario y el diagnóstico fue claro. Una vieja lesión de guerra había empeorado. Requería cirugía, costosa. Lucía lloró. «Papá, ¿vamos a poder hacerlo?» Samuel acarició su mejilla. «Siempre hay una forma, Lucía». Sin que ellos lo supieran, los adolescentes que habían aprendido la lección vieron la publicación de Lucía pidiendo ayuda. En menos de 24 horas, toda la comunidad había recaudado el dinero necesario. Cuando Samuel fue a pagar, el veterinario le mostró una lista con los nombres de todos los donantes. En la parte superior estaba escrito, «Por Rex, el perro que nos enseñó humanidad». Samuel no pudo evitar sonreír. Tal vez todavía quede esperanza en este mundo. Rex salió de la cirugía con éxito. Lucía lo esperaba afuera con una manta y una galleta para perros. «Bienvenido a casa, héroe», le dijo con ternura. Samuel los observó en silencio, con el corazón lleno. Había combatido en tierras lejanas, había visto lo peor del ser humano, pero en ese momento entendió que su verdadera victoria no fue sobrevivir a la guerra, sino ver a su hija crecer en un mundo un poco mejor gracias a una lección nacida del dolor. Y mientras el cielo se abría tras la lluvia, el Navy SEAL retirado, su hija y su fiel compañero caminaron juntos hacia casa, sabiendo que algunas batallas valen más que todas las medallas. Y así, entre ladridos suaves y risas de niña, la noche cubrió la casa con un manto de paz. Samuel miró al cielo y pensó en sus hermanos caídos, en todo lo que había perdido y, sobre todo, en lo que había ganado. Rex dormía a sus pies, Lucía soñaba en su habitación,
y el mundo por un instante parecía haber aprendido algo. No hacía falta uniforme, ni medallas, ni guerra, solo corazón, porque el honor verdadero no se grita, se vive. Y en aquel hogar sencillo, el amor se convirtió en su bandera más fuerte.